La predicación de hoy se titula Una adicción sana. Igual estás un poco confundido, puesto que una adicción se relaciona normalmente con algo malo. Y la Real Academia Española tiene dos definiciones para la palabra adicción. La primera es dependencia de sustancias o actividades nocivas para la salud o el equilibrio psíquico. No voy a hablar de esa adicción. Es como solemos entender y usar la palabra, y sí, tiene un significado bastante malo, pero también tiene una segunda definición, y es una adicción puede ser una afición extrema a alguien o algo. La segunda definición no se refiere necesariamente a algo malo, sino puede ser incluso algo bueno. De hecho, estaba buscando un poco sobre adicciones sanas y bueno, como sabéis, en el internet se encuentra de todo, pero lo que se puede leer aquí son las respuestas como, por ejemplo, leer un libro, escuchando música clásica o sinfónica. Otro puso estar con mi familia, esposa, hijos, nietos y demás familiares, hermanos, sobrinos y amistades íntimas. Otros igual pondrían deportes o otros hobbies a las cuales tienen ya una afición extrema, para decirlo así, y les afecta mucho en su día a día, para no decir que en algunos casos domina la vida diaria. Una afición a un deporte puede definir tu comida, cómo planeas tu semana, a qué hora te levantas y todo eso. Entonces, una adicción mala o sana puede dominar nuestro día a día. Esas últimas cosas por sí no son necesariamente malas, pero ¿son realmente adicciones sanas? En 1 Pedro 2, 1-3, somos llamados a ser adictos, a algo muy bueno y sano. El apóstol nos llama aquí a ser adictos, a depender de la palabra de Dios, a desearla. Y nos muestra que Dios nos ha salvado para que crezcamos por medio de su palabra. Vamos a leer 1 Pedro 2, los versículos 1-3. 1 Pedro 2, los versículos 1-3. Dice así la palabra. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación, desead, como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. En este texto vemos dos pasos necesarios para madurar en Cristo. Dos pasos necesarios para madurar en Cristo. El apóstol llama a sus hermanos que deben desear la palabra de Dios como un recién nacido desea la leche, porque es necesario para nuestra santificación. Este llamamiento está introducido por una exhortación mostrando que el deseo hacia la palabra siempre tiene que ser acompañado por un carácter piadoso, un carácter adecuado a este deseo. Aunque con este pasaje se está empezando un nuevo capítulo, no significa que el autor aquí está comenzando con una nueva idea. Como sabemos, los capítulos no son, o la enumeración no está inspirada. Al contrario, como bien lo indica el nexo, por tanto, está siguiendo el hilo de lo que había escrito antes. De hecho, lo que dijo justo antes sirve como base para lo que vemos ahora, es decir, el nexo, por tanto, expresa la consecuencia de un hecho anterior, indicando una consecuencia de lo anterior dicho. Por ello es importante que tengamos bien presente lo que acaba de escribir Pedro para entender por qué dice por tanto. Para ello vamos a resumir un poco el párrafo donde estamos. Nos encontramos en medio de un tema
que Pedro está desarrollando, empezando en el versículo 22 del primer capítulo, nos muestra hasta el versículo 10 del segundo capítulo lo que significa ser salvado por el Evangelio. Él quiere que sus hermanos que sufren persecución tengan muy claro lo que implica, lo que significa ser salvado por el Evangelio. En el mismo versículo 22 hasta el 25 del primer capítulo nos muestra que somos salvados por medio de la palabra incorruptible para vivir un amor fraternal sobrenatural. En el último sermón titulado como El superpoder del cristiano lo tratamos. ¿Qué significa? Que somos salvados por medio de la palabra para amar genuinamente al hermano. Espero que os recordáis de ello. Después llega al pasaje de hoy en que nos dice que somos salvados para crecer por medio de esa misma palabra. Y después concluye con los versículos 4 a 10 afirmando que somos salvados para ser edificados y para proclamarle a Dios. Y todo eso, con todo eso quiere mostrar lo que significa ser salvado por el Evangelio. Continuando con el párrafo anterior, nuestro texto sigue basándose en el Evangelio que obra en nosotros para nuestra santificación. Pedro les dejó bien claro en los versículos 23 a 25 el valor de la palabra incorruptible. En esos versículos pone la palabra a donde merece estar, en el más alto lugar. Estaba comparando la palabra con lo terrenal, dejando claro que la palabra incorruptible de Dios vive y permanece para siempre, y así subrayando su calidad perfecta. Y pensando en lo que estaba explicándoles, entonces dice, por tanto. Tenemos que tenerlo bien presente ahora, acercándonos al texto de hoy, en el cual vemos dos pasos necesarios para madurar en Cristo, empezando con el primer paso. Y el primer paso, el primer punto es desecha los obstáculos. Desecha los obstáculos. Versículo 1, vamos a leerlo de nuevo. Capítulo 2, versículo 1, dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación. Aquí paramos. La exaltación que observamos ahora funciona como una inclusión o descripción, dado que por tanto introduce lo que viene en el versículo 2, es decir, por tanto desead. Vemos un imperativo, el versículo 2 empieza con el imperativo y dice, por tanto desead. Y ahora incluye algo explicando la manera como tenemos que desearlo, o más bien el modo en el que tenemos que encontrarnos. Y eso es lo que observamos ahora, es decir, por tanto desead, pero antes de desearlo tenéis que quitar esos obstáculos. Entonces va mano en mano. No sé si me explico, pero eso es un poco la idea, cómo ha construido el texto. Así que antes de que Pedro les dice lo que deberían desear, les explica de qué modo deberían desearlo, es decir, en qué estado se deberían encontrar a la hora de desear la palabra. Así deja claro que los pecados que vemos ahora son como impedimentos o obstáculos. Como ya he indicado, se trata todavía del Evangelio que produce la santificación en nosotros, que creemos en él, y la santificación, el tema que incluso ha empezado en el versículo 13 del primer capítulo, la santificación, como podemos ver aquí, es siempre un alejamiento de algo y un acercamiento a algo. Un alejamiento de todo pecaminoso, de todo lo que está fuera de Dios, de todo lo que Dios aborrece,
Eso es parte de la santificación, alejarnos de todo ello, pero no termina ahí, sino acercándonos a lo divino, a Dios, a lo que Él dice que es bueno y a lo que Él quiere ver en nosotros, es decir, a su Hijo. Crecer en semejanza a su Hijo, ser más y más como Él, alejándonos del mal, acercándonos al bien. Es un despojarse de una cosa y un ponerse o vestirse de otra cosa. En las antiguas ceremonias de bautismo cristiano tenían la costumbre de quitarse y descartarse la ropa que usaban para la ceremonia y después de su bautismo se ponían ropa nueva que recibían de la iglesia, algo que algunas iglesias todavía tienen por costumbre. Y el cambio de ropa simbolizaba la realidad de la salvación, de hacer a un lado la antigua vida y emprender la nueva. Fue un símbolo. La camiseta antigua, para decirlo así, y bien manchada, la cual debemos tirar, Pedro la describe aquí como toda clase de maldad, engaño, hipocresía, envidia y calumnia. Él quiere alejar nuestros corazones de todas las cosas que cada uno de nosotros corre el riesgo de hacer. Los pecados mencionados aquí impiden el crecimiento espiritual. Todos podemos tener pensamientos maliciosos, todos podemos engañar o manipular a nuestro prójimo, todos corremos el peligro de la hipocresía, la envidia y también de hablar mal sobre los demás. Observamos un momento los pecados aquí mencionados, empezando con toda malicia. Toda malicia es un término que se refiere a prácticamente todo lo pecaminoso, es decir, a maldad y bajeza generalizada. Podría servir en un sentido como título para todo lo que viene a continuación, asegurándose que haya mencionado todo, puesto que abarca prácticamente toda maldad, no dejando fuera ningún pecado. Con todo engaño, Pedro se refiere a toda astucia, deshonestidad, falsedad y traición. Aunque el engaño muy a menudo se ve como algo bueno incluso, como una virtud de los más listos, lo vemos muy a menudo en las películas donde el personaje principal sabe engañar a los demás, como por ejemplo en la película Atrápame si puedes, que se basa en la vida de Frank Abagnale Jr., que antes de cumplir 19 años consiguió millones de dólares haciéndose pasar por piloto de una empresa aérea, por médico y por abogado. La verdad es que fue un hombre bien listo, pero eso no hace el engaño convertirse en una virtud, sino sigue siendo un pecado que Dios aborrece. Da igual cómo lo ve la sociedad. Ni Dios ni su palabra engañan, y así tampoco nosotros nunca deberíamos engañar a nadie, ni a nosotros mismos. Pedro exhorta aquí a sus hermanos que con tal actitud uno no puede crecer en santificación, engañando a los demás y a sí mismo, pensando igual que sea muy listo. Sigue con hipocresías, que en su sentido original identificaba a un actor que usaba una máscara, no una mascarilla como lo tuvimos que usar todos nosotros, tapándonos la boca y la nariz, sino una máscara para dejar claro que está actuando, que no actúa en su propio nombre. Aquí Pedro no se refiere al teatro, sino a la falta de sinceridad y fingimiento espiritual. Describe cualquier conducta que no sea verdadera o coherente con lo que alguien realmente cree o afirma creer. Desde hace un tiempo, una influencer vegana bien conocida perdió prácticamente todos sus seguidores porque apareció una foto de ella en la que comió pescado. Fue acusado de hipocresía en las redes sociales y a continuación
se arrepintió de ello. No sé si fue honesto o no, pero eso no es el tema. Pero la hipocresía, así no te ganas amigos ni nada. La hipocresía no siempre es tan obvia, pero mucho más fuerte en caso nuestro, puesto que cuando un creyente que no actúa coherente con lo que cree o afirma de creer, no solamente está poniendo en juego su reputación, sino la reputación de la iglesia y al final la reputación de Cristo mismo, puesto que somos sus embajadores. Y así el daño puede ser mucho más fuerte de que una influencer que perdió muchos seguidores. En cuarto lugar, Pedro enumera envidias, que define la actitud de quienes se resienten por la prosperidad de otros y que puede llevar fácilmente a amargura, odio y conflictos. Aunque la envidia parece estar enfocada en lo que posee la otra persona, el problema no se encuentra ahí. El problema no es la persona que tiene más que nosotros. La envidia entra fácilmente cuando estamos descontentos, cuando no estamos agradecidos con lo que Dios nos dio a nosotros, cuando no valoramos lo que Dios haya provisto por nosotros. Uno puede vivir tranquilamente y contentamente con una enfermedad crónica en un piso pequeño, al lado de un rico, sano, con una villa grande, un trabajo exitoso y todo lo demás, cuando tal hermano encuentra su satisfacción en Cristo. Eso es la clave aquí de la cuestión. Cuando encontramos nuestra satisfacción en Cristo, dándole gracias a Él por lo que haya provisto para nosotros, no corremos peligro de la envidia. Tal hermano puede alegrarse por los demás que aparentemente poseen más que él, sin sentir nada de envidia, puesto que encuentra su satisfacción en Cristo y le da gracias por lo que haya provisto para él. Por último, Pedro menciona toda difamación, refiriéndose a los susurros y chismes llevados a cabo a espaldas de alguien, esencialmente para difamar el carácter de tal persona, subrayando sus faltas y errores para dejarle con mala reputación. Curiosamente, no encontramos aquí la respuesta esperada a esta lista, como en lugar de mostrar malicia, haz el bien. En lugar de ser engañoso, sé veraz. En lugar de ser hipócrita, sé genuino y auténtico. En lugar de envidiar, comienza a alegrarte por los demás. Y en lugar de hablar mal de los demás, asegúrate de hablar bien de ellos. En principio, no habría nada malo en encontrar dichos contrastes aquí. Y ciertamente son los comportamientos que Dios quiere ver en nosotros. Y en otros sitios de la palabra sí usa ese contraste. Incluso en el mismo Salmo 34, donde ya leímos los primeros 8 versículos al principio del culto, en el Salmo 34, el salmo en que muy probablemente Pedro estaba pensando a la hora de escribir su texto, ahí dice en los versículos 12 a 14, el salmista: ¿quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Ahí vemos como el salmista advierte las mismas cosas, como Pedro, pero al mismo tiempo llama a hacer el bien, buscar la paz y seguirla. Pero aquí en este pasaje que vemos nosotros, él va, para decirlo así, a un nivel más allá y nos dice cuál debe ser nuestro deseo. Es decir, él va a las raíces. No se queda con los frutos, sino va a las raíces, refiriéndose al deseo.
Y ese es el alimento espiritual puro. Eso es deseo. El alimento de la palabra pura de Dios, cuya preciosidad les acaba de mostrar en los versículos anteriores, es que deberían desear. Los pecados aquí mencionados también reflejan un deseo, por cierto, y ese es un deseo egoísta que va en contra del prójimo. Muy a menudo pensamos mal, engañamos, andamos con hipocresía y envidia y hablamos mal de los demás. ¿Por qué? Por amor, pero no hacia Cristo o al prójimo, sino por amor hacia nosotros mismos y el fin de ponernos en buena luz. Tenemos un deseo ardiente de ser admirados y respetados por los demás. Para ello estamos dispuestos a pecar en consecuencia. Esto es lo que ocurría hace 2000 años a la hora de escribir esta carta y lo también ocurre hoy. Por tanto, nuestro deseo, nuestra preocupación más íntima debe cambiar si queremos combatir estos pecados. El deseo de la leche pura, de la palabra clara y jamás engañosa, se opone al engaño contra el que se nos advierte. Comprometerse con la palabra de Dios con un deseo profundo y genuino promueve el crecimiento espiritual. No se trata aquí de una terapia de comportamiento, sino de una cirugía de corazón. El propósito de Dios con ese texto es decirnos lo que debemos anhelar, lo que se debe encontrar en lo más profundo de nuestro corazón. Aquellos que alcanzan las verdades de Dios con todo su corazón se alejan de todo lo que condena su palabra y también producen buen fruto en su lugar. Al mismo tiempo, esto no significa que una mera preocupación puramente teórica por la palabra de Dios conduzca automáticamente a una vida agradable a Él. Los fariseos conocían muy bien la palabra de Dios en teoría, pero la usaban para sus lujurias pecaminosas, las cuales se describen acertadamente aquí en el versículo 1. No me sorprendería si Pedro estuviese pensando en los fariseos escribiendo el primer versículo, esas actitudes. Los fariseos eran hipócritas clásicos. Fingían conocer a Dios y vivir agradándole a Él. Sin embargo, Jesús mismo dejó claro muchas veces, que eso jamás era así. Conozco a un graduado de un seminario que predicaba en el púlpito mientras estaba en proceso de divorciarse de su mujer, y desafortunadamente es posible estudiar e incluso compartir la palabra de Dios mientras uno vive en pecado. Todo se ha visto después, pero en ese momento en el que todavía estaba predicando, ya estaba en proceso. Y es posible, lamentablemente, es posible ser un incrédulo, un hipócrita y compartir la palabra, hasta hacerlo bien. Si tú todavía no eres creyente y sigues viviendo en pecado, arrepiéntete. Aquí Pedro no está hablando a no creyentes, está advirtiendo a sus hermanos, pero una persona que está caracterizado por esas actitudes, muy probablemente, o se puede decir así, una persona que así está escrito no es un creyente. Y si en tu caso es así, si no eres creyente, arrepiéntate, aléjate del pecado y corre hacia Jesús para obtener el perdón de tus pecados. Él murió en la cruz, aunque no debería, por su vida, porque no cometió ningún pecado. Aún así murió en la cruz, hiciéndose culpable de todos los pecados nuestros, y pagó en la cruz. Murió,
fue tumbado, estaba sepultado 3 días y resucitó al tercer día. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener el perdón de nuestros pecados, paz para con Dios por medio de la obra redentora de Cristo. Y eso es mi deseo, que cada uno que está aquí, que esté aquí y todavía no se haya arrepentido, que no sigue a Cristo, que lo haga, que Cristo provoca en su corazón el arrepentimiento genuino hacia Él. Puesto que Pedro, antes de decirnos lo que debemos desear, nos da ese listado de pecados, deja claro que el esforzarse por eliminar los pecados es prerequisito para sustentar el deseo por la palabra de Dios, entendiendo que obviamente no se trata de un esfuerzo que podemos provocar por nosotros mismos, sino por medio de andar en el Espíritu. Es Él quien obra en nosotros. Eso solamente es posible cuando uno es creyente. Desecha todo lo que te aleja de Él y desea su palabra, como vemos ahora en el siguiente punto. Desea la palabra. Dice el texto en los versículos 2 y 3, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Debemos amar la palabra de Dios con todo nuestro corazón, no de manera hipócrita, sino auténtica. Al igual que el bebé recién nacido, que constantemente necesita leche para poder crecer, nosotros también debemos tener un hambre espiritual que se satisfaga solo con la palabra de Dios. Lo que Pedro escribe aquí lo podemos observar ahora por tercera vez como padres. Mateo nos recuerda cada 2-3 horas tal deseo de un bebé a la leche. Y cuando quiere beber, le puedes dar cualquier juguete, le puedes cambiar el pañal 3 veces, le puedes hacer las muecas más divertidas, pero no va a parar de gritar hasta que empieza a beber su leche. Y solamente esa imagen, la que Pedro usa aquí, para mí mismo es una exhortación bien fuerte. Puesto que viendo a un bebé como desea la leche y después viéndome a mí mismo como yo deseo la palabra, no puedo decir que la deseo de esa manera, lamentablemente. Tengo que reconocer que aunque amo la palabra, pero tal deseo como un recién nacido hacia la leche que le puedes dar cualquier cosa, no quiere nada, solamente la leche pura. Y eso es que debería describir nuestro deseo hacia la palabra. Y mi oración para todos nosotros y para mí mismo es que tengamos ese deseo que se podría comparar con el deseo de un recién nacido hacia la leche. Lamentablemente, en la mayoría de los casos no es así. Si fuese así, Dios no nos tendría que exhortar por medio de Pedro con esos versículos. Así como la leche es insustituible para un bebé, la alimentación con la palabra de Dios lo es para nosotros. La necesitamos para ser salvos, la necesitamos para dar nuestros primeros pasos en la fe y la necesitamos para el día en que nos encontramos con Jesús. Nunca va a llegar el día en el que tú ya no necesitas ser alimentado por medio de la palabra. Nuestra vida aquí en la tierra debe ser moldeada por la conciencia de nuestra dependencia de la palabra. Debemos anhelarla porque sin la revelación de Dios estamos perdidos. Para describir esa leche de la palabra, usa el término pura, subrayando así su alta calidad, es decir, que es perfecta. Como para los recién nacidos se ofrecen 1000 cosas que se pueden dar en lugar de la leche materna, y muchos de ellos con buena calidad,
no hay nada comparable a la leche materna. La leche materna es lo mejor para los bebés. Así también lo es la palabra para el creyente. Hay 1000 cosas buenas por las que podemos alimentarnos y que pueden ser buenos y recomendables. Como por ejemplo libros teológicos, comentarios para poder entender la Biblia, tiene su lugar y su precio. O biografías de misioneros antiguos cuyo ejemplo nos anima mucho a perseverar y seguir a Cristo. Pero ningún libro jamás puede llegar a darnos el alimento puro como nos lo da la palabra, puesto que es el único libro cuyo autor es Dios mismo. El mejor comentario puede fallar, puede contener errores. Entonces no podemos tener plena confianza como la tenemos hacia la palabra. Y hasta Hudson Taylor y William Carey y otros misioneros tampoco vivían una vida perfecta, sino también cometieron errores. Así que nada ni nadie es comparable con la palabra, y eso también hemos descrito de una manera muy bonita en el Salmo 19, que enfatiza justo esa idea de la alta calidad de la palabra, que la palabra sea incomparable. Y eso lo vemos en el Salmo 19, versículo 7 a 10. Salmo 19, los versículos 7 a 10, dice así: La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. La palabra de Dios es deseable más que el oro. Y eso es la misma idea con la que nos encontramos aquí, que la palabra es perfecta y por ello deseable más que todo comparado, el deseo comparado de los recién nacidos. La palabra es pura y perfecta. ¿Por qué? Porque Dios es puro y perfecto. La Biblia es inerrante e infalible, no contiene error ni tampoco lleva al error. Es el alimento puro que necesitamos desear. Pero Pedro no solamente nos llama a desear, a anhelar la palabra pura, sino también nos muestra el objetivo, la meta de desear la palabra. Y esa también encontramos aquí en el versículo 2, donde dice: para que por ella crezcáis para salvación. Necesitamos la palabra de Dios en el proceso de nuestra santificación. Aquellos que están mal alimentados de la palabra no deben sorprenderse de ser un creyente malnutrido e inmaduro. Por supuesto que no nos ganamos nuestra salvación con una obra como leer o estudiar la palabra. No es lo que quiere decir que crezcamos para salvación en el sentido de que si lees mucho la palabra, así eres salvo. No es una obra, sino lo que quiere decir es que crecemos en nuestra salvación, es decir, hasta llegar a nuestra salvación, hasta el fin. El asunto que debemos considerar es que nuestro camino a la eternidad debe estar caracterizado por el crecimiento espiritual, el crecer en salvación para salvación. Aquellos que de manera consciente y regular dejan de alimentarse con la palabra de Dios no pueden ocultarlo por mucho tiempo. Como un pastor
que conocí, pronto me di cuenta de que aunque sabía mucho y hablaba bien, desafortunadamente no era una bendición para las personas que lo rodeaban. Cuanto más tiempo le observaba, más podía comprobar que tanto su familia como la congregación hasta sufrían por él. Esto me confundió mucho y me planteó muchas preguntas. En una conversación que tuvimos, me dijo con una sonrisa: ¿sabes? Cuando estudiaba en el seminario era muy legalista. Me aseguraba de leer la Biblia y orar todos los días. Hoy sé que esto no es necesario. El tiempo en la palabra, mientras preparo un sermón, me es suficiente. Y puedo orar cuando estoy de camino, en el coche o en la moto. No tengo que tomarme tiempo para hacer esto. Dijo otras cosas en esa conversación y después de la conversación entendía mejor lo que veía. Me hallaba ante un aparente modelo a seguir que había olvidado la lección básica de la santificación. Lee la Biblia, ora cada día si quieres crecer. Él dejó de alimentarse consciente y regularmente de la palabra de Dios, lo que inevitablemente le convirtió en un hipócrita en muchas áreas. Pero cada uno de nosotros podemos llegar a ese punto. No somos mejor que él. Es fácil llegar a ese punto si nos descuidamos de ser alimentados regularmente de la palabra. Ninguno de nosotros llegará al punto en que ya no necesite la nutrición por medio de la palabra. Pedro escribe a sus hermanos que a través de la Biblia crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor, dice en el versículo 3. El apóstol está recordando a sus hermanos la benignidad del Señor que hayan experimentado. La bondad de Dios está destinada a motivar a sus hijos para ser alimentados por su palabra y crecer a través de ella. Con la condición sí, con la que empieza el versículo 3, Pedro deja claro que solo aquellos pueden estar ansiosos por recibir la palabra de Dios, los que ya hayan experimentado su bondad cuando fueron salvados. Así deja claro que solo es posible para un ser creyente desear la palabra. Les está diciendo prácticamente: desead la palabra porque sabéis que el Señor es bondadoso. Y esa misma idea también encontramos en el Salmo 34. Volvemos al Salmo 34 y ahí vemos justo esa idea, el énfasis en la bondad del Señor. Salmo 34, los versículos 8 a 10, allí dice: probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. ¿Hasta qué punto es Dios bondadoso? Pues es tan bondadoso que estuvo dispuesto a perdonarte tus millones de pecados. Tan bondadoso que te haya salvado de la inmundicia del pecado y de tu rebelión contra Él. Te ha prometido una eternidad junto a Él que será más hermosa que cualquier cosa que hayas experimentado o soñado. Es tan bondadoso que en su palabra te da todo lo que necesitas para vivir por Él. Tan bondadoso que te sacó de tu vida egocéntrica para alienarte con Él y así tener la perspectiva correcta para encauzar tu vida. Y además demuestra su bondad en el hecho de que puedas acudir a Él con confianza en cualquier momento para recibir la ayuda oportuna. Y la muestra más grande de su bondad se encuentra en que haya enviado a su Hijo unigénito para que muera en la cruz por nosotros,
para que seamos salvos, para que tengamos paz con Él. Si estás buscando una motivación para leer la Biblia, recuerda cuán bondadoso ha actuado Dios contigo a través de sus verdades y dónde estarías tú hoy sin su palabra. ¿Que preguntaste una vez dónde estarías tú hoy sin Cristo, sin su palabra? Gracias a su bondad te haya salvado. Gracias a su bondad estás aquí. Y eso te debería motivar a leer más su palabra, a estudiar más su palabra. Él quiere lograr en nosotros lo que podemos ver en Cristo, el ejemplo perfecto, y que el salmista en el Salmo 1 nos describe a un hombre. Vamos a leerlo, el Salmo 1, los versículos 1 a 3. Ahí vemos una descripción de un hombre que desea la palabra, y esa descripción, yo personalmente creo que solamente Cristo cumplió esa descripción. Dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera. Solamente Cristo meditó en su ley día y noche, pero para nosotros eso debería motivarnos, animarnos a seguirle a Él, a ser como Él, a meditar en la ley, en la palabra de Dios día y noche, a desear la palabra como lo desea un recién nacido, la leche. ¿Deseas tú tener esa adicción sana hacia la palabra pura de Dios? Espero que sí. Porque hace falta que la tengamos para poder crecer en semejanza a Cristo, para poder madurar en Cristo. En toda esa carta, el apóstol exhorta y anima a sus hermanos perseguidos a vivir en santidad, a crecer en semejanza a nuestro Señor. Espero que ese texto haga exactamente eso en ti y en mí, que seamos animados a vivir de tal manera que agrada a Dios, tal como nos lo presenta en su palabra. Y como lo hemos leído y escuchado hoy, para ello es necesario, imprescindible, que nos alejemos de todo lo que sea contrario a la santificación, que nos alejamos de todo lo que aborrece Dios, de todo lo que sea contrario a la santificación, y que en cambio crezca en nosotros el deseo de alimentarnos con su palabra. Al contrario de las tendencias que se llevan a cabo en muchas iglesias donde la autoridad y la prioridad de la palabra se desvanece, aquí la queremos mantener y valorarla como palabra pura. Pero no solo aquí en la iglesia, sino en tu vida y en la mía, la palabra debe tener y mantener su valor y ser visible como guía y sustento en nuestro pensamiento, en nuestra forma de hablar y actuar. Desea la palabra. Oremos. Gracias, Dios, gracias por tu palabra pura, perfecta, que te refleja a ti, que te revela a ti. Tú nos has dado tu palabra para que podamos conocerte a ti por medio de la palabra. Y la palabra tiene las características que tienes tú. Es la palabra santa, perfecta, pura, incomparable. Y aquí en este pasaje nos llamas a desearla como un recién nacido desea la leche pura. Y eso es lo que queremos. Deseamos tener ese deseo.
Y te pido que nos ayudes a fomentar ese deseo, a combatir, a pelear contra nuestra carne y obligarnos por nuestro bien a sentarnos y leer tu palabra. Y como suele ser con cosas que nos pueden llevar a la adicción, cuanto más leemos tu palabra, más la queremos y más la valoramos. Pero cuando menos tiempo pasamos en tu palabra, más y más desaparece en nuestra vida esa guía. Y te pido que nos ayudes. Al mismo tiempo quiero pedir perdón por mi falta de deseo hacia tu palabra, puesto que no puedo decir que tengo tal deseo como lo tiene un recién nacido hacia la leche, pero te pido que me perdones y que fomentas en mí ese deseo, que crezca y que ese deseo hacia tu palabra se ve en no solamente cuánto tiempo pasamos en tu palabra, sino también en cómo pasamos ese tiempo en tu palabra, sin distracciones, solamente enfocados en tus verdades, y así creciendo y madurar en Cristo. Eso es nuestro deseo y te pedimos que nos ayudes en ello, para la gloria de tu nombre, para la gloria de tu Hijo Jesús. Amén.